Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Dice la Escritura que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Amén. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, trae esa libertad, esa liberación a nuestras vidas. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Bienvenidos todos, cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido. Hoy es un día muy especial porque este es el día que hizo el Señor. Gloria a Dios. Hace 23 años, en el civil, estuve yo y mi esposa casándonos el día de hoy. Pero nosotros celebramos nuestro aniversario el 7 porque el 7 fue cuando oraron por nosotros, se consumió el matrimonio. Pero 23 años ha sido de gran bendición con mi esposa. Ya hemos entrado en diferentes etapas de la vida. Ella tenía 18 y yo tenía 23 cuando nos casamos. Ya hemos entrado al pastorado juntos. Ella tenía 21 y yo 25. Y hemos entrado a la etapa de padres y abuelos. Somos abuelos. Y para el 12 de diciembre, para que esté orando por mi nuera consentida y Celita, van a hacerle la cesárea y van a sacar a mi otro nieto. Bendito sea el Señor. Le encargo sus oraciones para que todo salga bien. Le digo que con 6 nietos que me den, con eso está bien y ya no se crea. Ya no quiere mi nuera. Pero bendito sea el Señor, son bendición los hijos y los nietos y la descendencia. Vamos a entrar a la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 37. Mateo, capítulo 24, versículo 37. Cuando usted encuentre Mateo, el capítulo 24, del versículo 37, tome la bondad de ponerse sobre tus pies e indicarme con un fuerte amén. Gloria a Dios. Estaré utilizando la versión de las Ameras, como usted ya lo sabe, los de casa. En caso que se vea diferente la Reina Valera, es porque su servidor utiliza la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias que nos permites reunirnos. Para nosotros es un gran gozo, una gran alegría reunirnos, Señor, tener la oportunidad de venir como familia que lleva tu nombre, alabarte, adorarte y escuchar tu voz. Háblanos, equípanos, adiéstranos, adviértenos, tráenos revelación y sabiduría en un mejor conocimiento de ti. Que tu palabra prevalezca y traiga y derribe todo pensamiento, toda fortaleza contraria y traiga todo pensamiento a la obediencia de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tome libertad de sentarse. Gloria a Jesús. Estamos muy contentos, hermanos. La verdad que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Meditando en la palabra del Señor, meditando en alinear mi corazón al corazón del Padre para que el mensaje que se transmitiera viniera del Padre. Sabemos que cuando Dios habla es que está abriendo su corazón. Sabemos que estamos en tiempos, como hemos venido anunciando, en los tiempos finales. Estamos en los últimos tiempos. Hay un mensaje, una tarea asignada para un mensaje preciso para el último tiempo. Y podemos ver las diferentes los diferentes acontecimientos
que están señalando, que se están cumpliendo, que provoca que nosotros volteemos hacia arriba, que nosotros estemos alertas y velando. Claro que Dios, el Señor Jesucristo, no puso fecha, pero sí hay acontecimientos que nos van indicando, nos van encaminando y nos van alertando de los tiempos que estamos viviendo. Pero como hemos mencionado, no basta solamente con saber que estamos en los últimos tiempos. ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Qué hay que hacer? Algo tenemos que estar haciendo. No basta con solo saber, tenemos que entrar en acción. Y el Señor Jesucristo hace referencia a que Jesús, en esta porción de la Escritura, hace referencia de cómo serán los días antes de su venida, donde lo que fue la destrucción de muchos fue la salvación de pocos. Hace referencia a los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé son similares a los que estamos viviendo el día de hoy. Por eso, con más urgencia nosotros debemos de entender los tiempos que estamos viviendo. Algo que mencionaba mi apóstol Juan Viator, decía, tenemos que ponerle seriedad a las cosas espirituales, a lo que estamos haciendo. Hablaba él de centinelas, no sé si escuchó esa predicación, aleluya, de la responsabilidad de nosotros los siervos de Dios. El apóstol Pablo hablaba de dar el sonido, cómo se prepararán para la guerra si la trompeta no da el sonido acertado. Y hoy en día estamos viviendo, hay muchos sonidos, hay muchas trompetas sonando en el mundo espiritual, hay muchas centinelas y atalayas, algunos verdaderos, otros no, otros durmiendo, otros bien despiertos. Pero necesitamos nosotros saber a qué nos estamos preparando. El apóstol Pedro, relatando en una de sus cartas, hablando de quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y la misma agua que utilizó Dios para salvar, porque eso fue lo que elevó el arca, para estar por encima de las aguas, para poder sobrevivir el diluvio, esa misma agua fue la que condenó, destruyó a todos los demás. Escúcheme bien lo que le voy a decir, y lo voy a decir con mucha cautela. El mismo mensaje que salva es el mismo mensaje que va a condenar a la gente. La misma predicación que está salvando está condenando, porque dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mensaje es las buenas nuevas, ese mensaje es el Evangelio. Pero sin embargo, si usted no me va a dejar mentir, ese capítulo 3 del versículo 16 de Juan es muy conocido, pero pocos conocen los siguientes versículos, porque habla del que no cree ya ha sido condenado. El mismo mensaje de fe para salvar es el mismo mensaje que va a condenar a la gente. Va a haber gente, para que me entienda, va a haber gente que va a estar sentada en iglesias escuchando predicaciones, proclamaciones, amonestaciones, exposiciones, enseñanzas, y para unos les va a aprovechar, pero para otros no. Para otros, como dijo Jesús, yo no los juzgo, la palabra los va a juzgar. Para unos, hermanos, que escuchamos la palabra, ese mensaje glorioso cuando el Espíritu Santo trajo a nuestro corazón que Jesús era el único camino, la vida y la verdad, y creímos ese mismo mensaje,
va a ser el que va a recordarle a aquellos que se van a perder con una perdición eterna, porque rechazaron el propósito de Dios. Y vamos a ver, quiero enfocarme durante la construcción del arca, ya que como hemos venido hablando una serie de mensajes de qué hacer en los últimos tiempos, hay que asegurar que tengamos fe, porque dice la Escritura, haciendo Jesús una pregunta: ¿encontrará fe el Hijo de Hombre cuando regrese a la tierra? Hay que asegurar que nuestro amor entre nosotros no se enfríe, porque dice la Escritura que por causa de la maldad el amor de muchos se iba a enfriar. Hay que mantener ese amor ferviente, en calor. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Y aquí, si hace Jesús la referencia a Noé, en los tiempos de Noé, quiere decir que mientras la gente estaba viviendo como que no iba a haber fin del mundo, Noé estaba construyendo el arca. Diga conmigo, construyendo un arca. Y nosotros debemos de construir un arca. Hebreos capítulo 11, no va ahí, solamente escúcheme. Hebreos 11:7 dice: por la fe, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó el mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. La versión Jubileo dice: por la fe, Noé, habiendo recibido revelación de cosas que aún no se veían, aparejó con mucho cuidado el arca, en que su casa se salvara, arca por lo cual condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe, siendo advertido, recibiendo revelación. Nosotros estamos siendo advertidos por predicadores, por centinelas que están anunciando que el retorno de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Nosotros estamos siendo advertidos por los acontecimientos que están sucediendo, que Jesucristo viene pronto. Nosotros hemos recibido revelación, porque a veces no basta con ser advertido, necesitamos revelación de parte de Dios. El fundamento de la iglesia va a ser fundamentada por revelación. Hay cosas que usted, como mencionábamos el domingo, oyemos, pero no creemos. Las oyemos. Predicación tras predicación, enseñanza, escuchamos, oyemos de verdad, pero no la creemos. Hasta que llega el momento de que es una revelación. Y la revelación trae convicción, porque la fe es la certeza de cosas, la certeza de lo que se espera y la convicción de las cosas que no se ven. Trae revelación. Se te quita el cubierto para ver con claridad, para ver como Dios quiere que veas, para pensar como Él quiere que pienses y hables como Él quiere que hables. Pero una de las cosas que menciona ese versículo es la palabra temor. Diga conmigo, temor. Temor. Cuando recibió la advertencia o recibió la revelación de cosas que todavía no habían de suceder, dice que con temor preparó un arca. Con temor, con cuidado. La Escritura dice que nos debemos de ocupar en nuestra propia salvación con temor y temblor. Es vital el temor de Dios para asegurar que nuestra fe no sea una fe fingida y nos lleve a creer que todo ser humano dará cuentas delante de Dios. Todos los que estamos aquí, todos los que están viendo por Facebook Live, todos los que están pasando enfrente de este lugar,
todos los habitantes de Altiplano y Tijuana y todo México, todo ser humano sobre la tierra, un día vamos a estar delante de Dios. Lo crean o no lo crean. El temor hacia Dios, el respeto hacia Dios es vital, porque eso te lleva a prepararte. Cuando al alumno le da importancia sus calificaciones, cuando el alumno le da seriedad y tiene respeto al esfuerzo de su madre para mandarlo a la escuela, para pagar su escuela, su universidad, cuando tiene respeto a sus maestros y le dicen que va a haber un examen, ese respeto lo lleva a prepararse. Nosotros debemos entender, sin temor de Dios, nosotros no nos vamos a preparar. La gente que carece de temor de Dios, le importa un cacahuate lo que piense Dios, lo que diga Dios. La gente que no tiene temor de Dios no se prepara para el encuentro con el Señor. Es vital tener reverencia y respeto hacia el Señor, porque eso es lo que te va a llevar a prepararte, a preparar un arca, a asegurarte que cuando estés delante del Señor no haya nada que te reproche, que cuando estemos delante del Señor no nos diga: apártate de mí, que nunca te conocí. Que cuando estemos delante del gran Rey, Él diga: las palabras que salgan de su boca sean: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero cuando no hay temor de Dios, cuando no hay temor de Dios, caemos en el error de Caín. Le dio cualquier cosa a Dios. Caemos en el error de Saúl. ¿De qué me sirve la primogenitura si tengo hambre ahorita? Dame ese plato de lentejas, le dijo a su hermano. ¿De qué me sirve la primogenitura? Esa primogenitura fue asignada de parte de Dios, no fue elegida por el hombre. Dios elige quien nace primero. No le dio importancia. Necesitamos tener temor de Dios, hermanos, hermanas. Necesitamos tener temor de Dios delante de nuestros ojos, porque eso nos va a llevar a prepararnos para el encuentro, a construir el arca, a apartarte, a fajarte, a buscar, a consagrarte, a santificarte. Cuando no hay temor de Dios, las cosas se hacen a la ligera y con mucha negligencia. No se le da importancia. Pero aquí tenemos a Noé, que cuando él recibió la revelación de cosas que todavía no se miraban, nadie ha visto el tribunal de Cristo, nadie ha visto el gran juicio del trono blanco, nadie lo ha visto. Lo miramos en las Escrituras, nos están advirtiendo, nos han dado revelación, pero no lo hemos visto. Pero es una realidad. Y está asignado que después de que el hombre muera, después viene el juicio. Y esa es la realidad. Y cuando no hay temor de Dios, cuando no hay respeto, cuando el hombre no respeta a su esposa, habla con 1000 mujeres, chulea a todas, porque no hay respeto hacia su esposa. Necesitamos respetar al Señor. Eso es vital. Sin respeto a Dios, no se va a preparar. No le va a dar importancia a la preparación.
Vamos a ver, no se ponga triste. No se ponga triste. Usted tiene temor de Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6 y versículo 8 y vamos a deshuesar lo que el temor de Dios nos debe de llevar a hacer. ¿Cómo debemos de construir el arca? ¿Estamos en Génesis 6:8? Dice la Escritura: mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Es por su gracia. Diga conmigo, es por su gracia. Es importante tener un concepto claro de la gracia. La gracia jamás te va a llevar a pensar que tú y yo podemos pecar, que tú y yo podemos pecar liberadamente, que tú y yo no tenemos que hacer nada. La gracia nos permite recibir la advertencia, recibir la revelación, recibir las instrucciones. Es porque, como dice la carta a Tito, la gracia del Señor nos enseña a apartarnos de los deseos mundanos. La gracia te enseña a apartarte de los deseos mundanos. La gracia de Dios te salva, te redime. Somos salvos por gracia. Eso es muy importante, el concepto claro, porque hay un concepto erróneo, hay una falsa gracia que se está proclamando, que se está promoviendo, que se está promulgando en estos tiempos. Nosotros debemos entender que la gracia te enseña a apartarte de los deseos mundanos. La gracia es la que te permite vivir bajo el temor de Dios y prepararte. Es porque hemos encontrado gracia delante de Dios. Porque cuando alguien no ha encontrado gracia, escúcheme bien y se lo voy a decir con mucha cautela. Dice la Escritura en Romanos que ellos conocían a Dios, pero no honraron a Dios ni le dieron gracias. Por ende, Dios los entregó una mente depravada. Dice la Escritura que por no amar la verdad, Dios les envió un espíritu de mentira. La gracia, verdadera gracia, no es la que te lleva a vivir en una vida de libertinaje. La verdadera gracia es la que te enseña a consagrarte para Dios, a apartarte para Dios, a elegir lo correcto para Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios por la gracia del Señor? La gracia nos salva, nos redime. Segundo, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Diga conmigo, andar con Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, anduvo en íntima comunión con Dios. Nada debe de reemplazar la intimidad con Dios. Nada debe de reemplazar en tu vida la intimidad con Dios. ¿Cuántos todavía mantenemos intimidad con Dios? La vida íntima, andar con Dios, una íntima comunión con el Señor. No quiere decir, hermano, aclarando, no quiere decir que te la pasas en un cuarto, encerrado, orando todo el día. Si lo haces, si tienes ese tiempo, gloria a Dios. Pero intimidad con Dios, Dios es espíritu. Y usted puede estar aún en el camión o en el taxi
o en el auto, rumbo a su trabajo, teniendo comunión con Él, teniendo intimidad con Él, platicando, abriendo tu corazón hacia Él. Constantemente tus pensamientos están fijos en Él, estás pensando en el Señor. Las circunstancias que surgen en tu vida, tomas en cuenta al Señor, paras, aún para responder. Antes de responder, te aseguras de que lo que vas a hablar glorifica a Dios, imparte gracia al oyente. Estás teniendo intimidad, te tomas el tiempo de preguntar al Espíritu Santo: Señor, guíame, endereza mis sendas. Te levantas y lo primero a que te diriges es hacia Dios. Estás así, preparándote para el trabajo y te diriges hacia Dios. A mí Dios me ha quebrantado. Hay momentos donde me ha quebrantado de una manera exquisita. Manejando en el auto, me tengo que orillar. Caminando, haciendo ejercicio. Bueno, cuando hacía ejercicio, cuando caminaba. Y caminando y platicando con Él, y de repente me quebrantaba, me arrodillaba ahí donde iba caminando y comenzaba a glorificarlo y exaltarlo, porque mi comunión con Él era todo el tiempo. Eso es hablar con Dios, es tener intimidad con Dios, porque hay gente que aquí entre nos obedece, ora toda la noche y desobedece todo el día. Y nomás le dice a Dios qué tiene que hacer. Quiero que hagas esto y aquello y esto, y no te olvides a esto, y ahí te encargo mis hijos, ahí te encargo mi trabajo, ahí te encargo mis finanzas, ahí te encargo, ahí te encargo. Y no hay una intimidad, no hay una plática más allá de pedirle cosas, no hay una comunión, una relación íntima y profunda, es superficial, es religiosa. Algunos solamente se acuerdan de Dios cuando es hora de culto o están sentados ahí con usted. Hablo con libertad porque usted no es uno de ellos. Ahí sentado nomás se acuerda de Dios cuando ahí está sentado en el culto. Y acabándose el culto se olvidan de Dios, se olvidan que tienen una relación con Dios, se olvidan que Dios es una persona, no una idea. Es una persona. Jesucristo está vivo, resucitó al tercer día. El Espíritu fue enviado y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Versículo 14 dice: hazte un arca de madera de cipres. La madera, la palabra hebrea era gofer. No usa lo común o corriente. La madera tenía que impedir que entrara el agua. La madera tenía que impedir que la perforaran fácilmente. Le voy a decir por qué. Cuando cayó el diluvio, cuando comenzó a soltarse el agua, ¿usted cree que la gente no tenía armas? ¿No tenían, hermano, hachas? No tenían herramientas, hermano, y lo que querían es meterse al arca. La madera no podía ser cualquier corriente. Aún en el nuevo pacto que nosotros estamos, el apóstol Pablo dice que el fundamento es Jesucristo, pero que cada quien, fíjese cómo edifica sobre ese fundamento. Algunos edifican con paja, otros con madera, otros con piedras preciosas y otras con oro. Y dice la Escritura que el fuego va a probar. Nosotros tenemos que edificar nuestra vida espiritual con cosas que valgan la pena, cosas permanentes, cosas que pasen el fuego. Hay gente que tiene una fe fingida, no es una fe verdadera. Porque la fe verdadera es una fe de acción, no pasiva. La fe que te lleva a hacer algo, porque la fe sin obras es estéril. Es estéril. Hay unos que están edificando, hermano, con paja. Llega la prueba y evidencian que eran personas temporales. Evidencian que eran personas que estaban edificando, construyendo,
aún la Escritura lo habla, edificando sobre arena. Cuando llegaron los vientos, se soltaron los torrentes, y hermano, grande fue la ruina de esa casa. Tenemos que construir, y el material más seguro pues es la palabra de Dios. ¿Cuántos hijos saben? Es la palabra de Dios. Asegúrese que todo lo que usted cree esté en la palabra. Asegúrese que todo lo que usted practica esté en la palabra. Asegúrese que lo que usted está confiando, lo que usted está diciendo, esto es amén, y así sean las promesas del Señor. No los pensamientos de los hombres. Porque como dice el apóstol Pablo, algunos se enfocan tanto en otras cosas que no te ayudan en nada contra los apetitos de la carne. No te pintes. ¿Eso qué te va a ayudar con el apetito de la carne? Pareciendo jícamas sin chile. En nada. En nada en absoluto. Unos hasta hay ciertos que ni la barba les gusta, que le llaman suciedad a la barba. Jesús tenía barba, se la arrancaron. Y todo eso no ayuda en nada contra los apetitos de la carne. Lo que ayuda contra los apetitos de la carne es la oración, porque Jesús dijo, orad para que no caigas en tentación. Los apetitos de la carne, ¿sabes qué te ayuda contra los apetitos de la carne? Tu mente la tienes que controlar. Porque el apóstol Pablo dijo, no penséis en cómo satisfacer los deseos de la carne. Hay gente que si nomás se la pasa pensando en cómo satisfacer sus deseos carnales, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesús. Eso te ayuda contra los apetitos de la carne. Vamos rápido. Con compartimientos. Estamos en el versículo 14. Hazte un arca de madera de cipres. Harás el arca con compartimientos. Lugar para todo o diferentes cosas. Hermanos, hay tiempo para todo. ¿Cuántos decimos amén? Nuestra vida tiene que ver diferentes compartimientos, diferentes áreas en la cual nosotros tenemos la libertad en Cristo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para la familia. Y hermanos, les voy a decir algo. Dios nos hizo, escúchame bien con lo que les voy a decir. Dios nos hizo a nosotros sabiendo que había cosas en nuestras vidas que Él no podía satisfacernos. Y hay cosas que solamente Él puede satisfacer. Le voy a dar un ejemplo claro. Cuando vio al hombre, ¿qué dijo del hombre? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Acaso estaba solo? Lo tenía Él. Pero no era suficiente, porque había una necesidad en el hombre que Dios no podía satisfacer. Aquí entre nos, solamente la mujer. Solamente la mujer. Solamente la mujer puede satisfacer ese deseo. Hay deseos que solamente los amigos pueden satisfacer, los hijos pueden satisfacer. Qué alegría me provoca mi nieto, lo miro y hasta me pregunto, le digo a mi esposa, ¿por qué amo tanto a este niño? ¿Por qué lo amo tanto? No solamente porque se parece un poquito a mi hijo o es hijo de mi hijo. Pero Dios nos crió, hermano, y regresando para que me entiendan, porque amor hablé en parábolas. Nosotros somos seres sexuales y la relación sexual, por eso me dio mi esposa, porque Dios no podía satisfacer eso, mi hermano. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Y nosotros debemos entender eso. Porque hay gente, hermano, que hermanos, hay gente, bueno, esto es para matrimonios, mejor lo dejamos para matrimonios, esto es para el próximo matrimonios. Hay lugar para todo. No es pecado ir al parque y jugar, no es pecado agarrar a tu familia y llevarla a pasear, no es pecado que tú te sientes
y le hables a un hermano en Cristo, no nomás para orar, es bueno orar, pero echarse una cancha, una cascarita de básquet, o estén platicando de otros temas. No es pecado. ¿Me está entendiendo? Porque, hermano, lamentablemente todo lo que, hermano, Dios nos, el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero Dios me crió. ¿A cuántos, hermano, hay comidas, hermano? Gloria a Dios por la comida espiritual, hermano. Esforcémonos y trabajémonos para la palabra de Dios y el alimento que permanece para siempre. Pero hay platillos que bien exquisitos, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A mí me gustan mucho las hamburguesas, hermano, y a veces agarro una hamburguesa. Estoy esperando a ver si alguien se conmueve de Estados Unidos, me traigo una de In-N-Out, pero bueno, mientras no tener que conformarme con las de Burger Shop o las de Beverly's o las de Carlos Jr. por lo menos. Y me como mi hamburguesa y gloria a Dios, qué rico está esto. Para mí son las hamburguesas, para mis suegritos son las patitas de puerquito, para mi esposa también es el pozole. Para usted es diferente y gloria a Dios por eso. Cuando decimos amén, gloria a Dios por eso. Hoy cumplo 23 años por el civil, mañana es el día de... Pero qué satisfacción para mi vida ha sido mi esposa, tener a la mujer de mi juventud. Ya somos abuelitos. Por eso cuando Dios vio a Adán, dijo, no es bueno que esté solo. Y no le dio un burro, no le dio una cebra, no le dio un zonqui, le dio una mujer, una ayuda idónea. Y cuando entendemos eso, el Señor sabe que necesitamos compartimentos diferentes, áreas de nuestra vida. Hay una satisfacción que viene del trabajar, hermanos, decimos amén. Hay unos que no les gusta trabajar, hermano, pero hay una satisfacción. Todo trabajo produce ganancia. Donde vas y trabajas y hermano, sabes que estás haciendo algo. Estás trabajando. Qué bueno que trabajes en un trabajo que te guste, pero pues hay una satisfacción. Hay una satisfacción, como mencionaba la otra vez. ¿Para qué tener hijos si no los vas a disfrutar? Yo disfruto, mis hijos no se pueden quejar de mí, hermano. Yo les enseñé a andar en bicicleta, yo les enseñé a jugar el fútbol, el básquetbol, yo les enseñé a manejar. En cuanto alcancen sus piecitos los pedales, a manejar. Les enseño a manejar. Les enseñé también la palabra de Dios. Los tres saben la escritura. Los tres hermanos, me atrevo a decir que los tres saben más que muchos cristianos que se congregan todos los días. ¿Sabes? Se les enseñó, les dediqué tiempo. Y eso es parte del equilibrio en la vida cristiana. Hay tiempo para todo. Y el tiempo para Dios lo tienes que dedicar hacia Dios. El tiempo para tu familia, dedícaselo a tu familia. El tiempo para el trabajo, dediquémoslo al trabajo. Amén. El tiempo para todo hay que dedicarlo a eso. Siempre, obviamente, conscientes de que el Señor está con nosotros. Calafetearás por dentro y por fuera. Lo de afuera refleja lo de adentro. Estamos en ese mismo capítulo, versículo 14. Hazte un arca de madera, de cipres, harás el arca con compartimientos y la cafetearás por dentro y por fuera con brea. Versículo 15 dice, y de esta manera la harás.
de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. 300 años anduvo Enoc con Dios cuando Dios se lo llevó. El número 30 habla de madurez. Los 300 años, según Hebreos, si usted lea el libro de Hebreos, el capítulo 11 en su casa, dice que Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios antes que se lo llevara. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y los sacerdotes comenzaban a ejercer a los 30 años. Y los 30 habla de madurez. Y estas medidas, la longitud, la altura, la anchura, habla de parámetros de la gracia. Los parámetros de la gracia los establece Dios, no los establecemos nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es muy importante. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Quién determinaba qué es lo que le convenía a Pablo? ¿Pablo? No, Dios. Dios. ¿Qué está diciendo? Los parámetros de la gracia, asegúrate y nunca se le olvide esto. Habla de madurez en el servicio. Nosotros debemos de reflejar, escúchenme lo que voy a decir, buen testimonio y madurez. Buen testimonio y madurez. Tenemos que dar buen testimonio. El buen testimonio es el testimonio que reciben aquellos que dicen: esto le agrada a Dios, esto le agrada al Señor. Nosotros debemos de dar el testimonio. Los parámetros de la gracia son los parámetros que nos llevan a reflejar el buen testimonio y la madurez espiritual. Cuando nosotros pensamos que estamos viviendo una gracia, cuando pensamos que nosotros estamos dentro de los parámetros, pero nos salimos por dar mal testimonio o por andar de inmaduros, necesitamos meternos dentro de los parámetros. Tenemos que dar buen testimonio. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Los que servimos en la obra tenemos que dar buen testimonio y mostrar cierta madurez. Imagínense que si el que lo recibió le apretó la mano, ¡ay!, se queja. Imagínense que el pastor le llamara y le pidiera dinero prestado. Ese es mal testimonio, hermano. Y peor, y no le pagara. Hay que te lo pague, hijo. Eso es mal testimonio. Que el hermano diácono, ahorita no hay diáconos, pero cuando haya diáconos, que el diácono, hermano, la hermanita llame: pastor, le vengo a decir que el diácono me manda mensajes como eso de las 2 o 3 de la madrugada. Eso es mal testimonio. Que al que toca el tamborín lo encuentran allá en la Coahuila. Eso es mal testimonio. Es mal testimonio, ¿sí o no? Te saliste de los parámetros de la gracia, amiguito. Estás dando un mal testimonio. A mí nunca se me va a olvidar un hermano. Yo tuve las vacaciones forzadas. No se me nota, hermano, pero ahí estuve. Y yo serví a Cristo. Me acuerdo que un hermano me dijo que él tenía la madurez para mirar pornografía sin que le afectara. ¿Cómo? No sé, ¿cómo está eso? ¿De qué matas? No, tú no estás maduro, tú ya estás podrido. Los parámetros
ejemplos nunca nos van a dar a que nosotros demos mal testimonio. Hay gente que da mal testimonio masticando chicle, no le importa un cacahuate, no le interesa. Llevamos el nombre de Cristo, hermanos. Llevamos el aroma de Jesucristo, el conocimiento de Jesús. Ese aroma se lo llevamos donde quiera que nos movemos. Necesitamos mostrar madurez. Estamos madurando. ¿Cuándo decimos amén? La lluvia tardía es para madurarnos. La gloria, hermano, la gloria que se aproxima es para madurarnos. Para madurar. Para que haya una madurez espiritual. El apóstol Pablo dijo, cuando habló acerca de olvidando lo que está detrás y se extiende hacia adelante, y no es que yo haya obtenido o sea perfecto, la palabra original es maduro. Maduro. Tiene que haber una madurez en nosotros. Estamos en un proceso, estamos yendo, pero ese es el parámetro. Cuando hay temor de Dios, nos interesa madurar. Cuando hay temor de Dios, nos interesa dar un testimonio. No estoy hablando, hermano, no somos monitas de oro para caerle bien a todos, hermano. No. Estamos hablando del testimonio que el Señor pide de nosotros, no que el hombre pide de nosotros. Quiero aclararle eso. No el testimonio que el hombre pide de nosotros, el testimonio que Dios pide de nosotros. Porque el testimonio fue dado por Dios. Enoc recibió testimonio de parte de Dios que le había agradado, por eso se le llevó. Los hombres no testificaron, fue Dios. Porque, hermano, para el hombre te mira predicando con chamarra de piel, eres un carnal. Te mira con botas de vaquero, ya eres un carnal. Si la hermana se puso extensiones, es una quesadera. El hombre, hermano, tiene conceptos bien raros. Pone cargas, hermano, pesadas. Exagera, hermano, el hombre, hermano. Olvídate. Y si quieres, no podemos agradar al hombre. Estamos para agradar a Dios. Pero hay cosas que nos da gracia delante de Dios y delante del hombre. Y eso es la fidelidad y la lealtad, la misericordia. Versículo 16. Haz una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca en su costado, la harás con piso bajo, segundo y tercero. 3 cosas miramos aquí. La ventana tiene que estar cerca del techo. Hermanos y hermanas, nuestra mirada siempre tiene que estar hacia arriba. Puesto los ojos arriba, puesta la mirada en Cristo, puesta la mirada en las cosas celestiales. Nosotros, hermanos, necesitamos entender y tener revelación que lo material nadie se lo va a llevar. El apóstol Pablo, cuando estaba hablando de las dádivas, dijo: no es que yo busque sus dádivas, sino que busco fruto para su cuenta, hacer tesoros en el cielo. Hay gente que está acumulando dinero aquí, pero no está haciendo tesoros en el cielo. No hay cosa más triste. No sé si usted ha visto las noticias cuando los vagabundos a veces se mueren, los encuentran todos tiesos ahí y resulta que tienen como $80,000 bien guardaditos ahí. O sea, se privaban de casa, de comida, no compartían, mendigaban, comían ahí la soup kitchen, vivían una vida de miserables y de mendigos. O mendigos, ¿no? De mendigos, perdón, de mendigos, acumulando, no se comen un plátano por no tirar la cáscara. Se mueren y $80,000 nomás para el tío Sam. Venga para acá. ¿Cuánta gente acumulando dinero se va a morir y se va a quedar en el banco?
o en el colchón o en la caja de zapatos donde lo tiene clavado. Y no hizo tesoros en el cielo. Tres pisos. La Escritura habla de que todo vuestro ser sea presentado irreprensible para la venida de Cristo, cuerpo, alma y espíritu. El apóstol Pablo, cuerpo, alma y espíritu irreprensable. Escúchame bien. Hay pecados que son del cuerpo, que son del alma y que son del espíritu. El pecado más notable y más común del cuerpo es la fornicación. El apóstol Pablo fue bien claro, el Espíritu Santo, más bien dicho, a través del apóstol Pablo, hablando de la fornicación, dijo: sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Tu cuerpo es para el Señor, no para la fornicación, para adulterio, homosexualismo, lesbianismo, llámale todos los pecados sexuales. El apóstol Pablo hasta dijo: huid de la fornicación, huyan, corran, no presenten su cuerpo al pecado, porque su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y si tú destruyes el cuerpo del templo del Espíritu Santo, tú serás destruido. Por eso hay tanta enfermedad de transmisión sexual, porque están destruyendo el templo del Espíritu Santo. Cuando Balaam fue contratado, escuchen lo que dice: cuando Balaam lo contrataron para maldecir al pueblo de Israel por el rey de los moabitas, me parece que era, Balaam le dijo: no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, no puedo. Pero ya después dijo: pero te voy a decir cómo ellos se pueden meter en problemas. Mándale muchachas. Mándale muchachas. Y Dios se va a encargar de ellos. El diablo, hermano, si Él lo reprende, ya está vencido, ya está derrotado. Y Él lo sabe. Por eso Él quiere que tú te metas en problemas con Dios. Que tú y yo no metamos en problemas con Dios. ¿Cuántas obras, hermano, cuántas congregaciones no han sido dañadas por los pecados sexuales y morales de la carne? Tenemos que mantener el campamento limpio de fornicaciones, de adúlteros. Porque el pecado en contra, porque nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu tiene que presentarse irreprensible delante del Señor. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Se puede. Como le mencioné, yo a mi esposa la besé hasta que me casé con ella. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Noé fue el que condenó a la humanidad? Porque él pudo construir la arca, porque él le creó. Si no hubiera nadie que creyera, no han creído, pero hubo un hombre que creyó. Un hombre que fue advertido y con temor preparó. No podemos decirle adelante al Señor: es que no se pudo, Señor. Y Dios va a decir: sí, pero ¿y cómo que no se pudo? Pues este pudo. Este también pudo. Él también era hombre como tú, con deseos carnales y pasiones inmorales como tú, pero no se entregó a ellas. Huyó de ellas. No se ponga triste, pues. Puerta en su costado.
Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca en su costado. ¿Por qué estaba la puerta en el costado? Porque eso le daba acceso a los demás. Nosotros como iglesia tenemos que tener que la gente tenga acceso. Eso nos llama, hermano, Noé. ¿Qué hacía Noé, hermano, mientras construía el arca? Mientras estaba construyendo el arca con temor, construyéndola como Dios le había mandado, como Dios le había ordenado, como Dios le había revelado, dice la Escritura que él predicaba, era un predicador de justicia, era un predicador de lo correcto que se tenía que hacer. Nosotros tenemos que predicar, nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas de Jesús. Nosotros tenemos, hermanos, mientras el Señor no venga, nosotros tenemos que proclamar el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que decirle, hermanos, a la gente que hay esperanza en Jesús, que Jesús hay salvación, que esta tierra está reservada ya no más para agua, esta tierra está reservada para fuego. Esta tierra va a ser destruida con fuego. Está reservada para fuego, para destruirla a ella y a los impíos. Dice la carta del apóstol Pedro. Y nosotros tenemos que predicar, nosotros tenemos que anunciar, nosotros tenemos que proclamar. Hermano, nosotros tenemos que decirle a la gente que Jesucristo es la respuesta. No basta, hermano, con nomás salvarnos nosotros. ¿No hacemos amén? Yo cuando mi hija, la más grande, le decía, a ver, le decía, ya le dijiste a tu amiguita esa que traes ahí, cuando estaba en la secundaria en Guadalajara, ya le dijiste a tus amiguitas acerca de Cristo, mía. No, todavía no. Mira, mija, ellas van a estar un día en el infierno, van a despertar en el infierno ardiente. Y te van a ver a ti y van a decir, Ruby, ¿tú sabías que había un lugar como este? Ruby, ¿tú sabías que mi religión no me iba a salvar? Ruby, ¿tú sabías que Cristo era la respuesta, que Jesucristo salvaba, que Jesucristo me podía librar del lago del fuego, de una perdición eterna? Y nunca me dijiste. Pues, ¿qué clase de amiga eres o fuiste? No puede ser posible que usted esté trabajando con alguien y no le proclame el Evangelio. No puede ser que usted esté en la universidad o en la escuela, la prepa, la secundaria o la escuela que sea, en el trabajo que sea, en la familia que sea, y no les hable de Jesucristo. No les advierta. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no creemos que el Señor viene. ¿No creen? De plano no tenemos temor de Dios y no nos interesa en las almas si se pierden. Porque, hermanos, vamos, hermano, y con esto cierro. Segunda de Pedro 3, 7 al 12. Y debo decir algo. A mí, yo he predicado. ¿Saben dónde está la Constitución? ¿Es la Constitución o la Revo? No, la Constitución y la tercera. Ahí donde está el DAX. Yo he ido con mi hija a predicar, ahí en la esquina. Yo no necesito púlpito para predicar, hermano. Ahí hemos ido a la esquina a predicar. Y me pongo con mi hija, tú estás orando mientras yo estoy predicando. Y me acuerdo a tiempo atrás, el año pasado, iba con otros hermanos y con el megafón. Y me acuerdo que predicamos el Evangelio. Y la gente pasaba, no existe Dios. Dios está muerto. Cállate. Y pasaban y me decían barbaridad y media, pero eso no me iba a callar. Cuando yo estaba en Santana, California, me aventaron hasta una zapeta una vez por predicar el Evangelio.
Estamos ahí en 2 de Pedro 3, 7 al 12. Miren lo que dice. Escúcheme bien. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Esa es una verdad. Necesitamos construir el arca. Si no hay temor de Dios en su vida, usted no se va a preparar. Si no tiene una comprensión clara de lo que es la gracia, no se va a mover. Si no entiende los parámetros de la gracia, las medidas de su arca, no puede salirse de ellas. Tiene que dar buen testimonio y mostrar madurez. Tiene que mantener su cuerpo, alma y espíritu. Los pecados del cuerpo son la fornicación. Es la fornicación. Son pecados sexuales. Los pecados del alma son la raíz de amargura, el rencor, la falta de perdón. Contaminan hasta el espíritu, hermano, porque cuando no perdonas, Dios no te perdona. A veces, hermano, perdemos de vista y no le ponemos seriedad a lo que estamos haciendo. No le damos la seriedad a las cosas de Dios. No le damos el valor, no le damos la importancia. Estamos en tiempos donde no van a soportar la sana doctrina. A la gente no le gusta escuchar la verdad. Y no puede ser posible que usted, siendo salva, no hable de Jesús. Y usted mire a sus compañeros del trabajo, sus compañeros de la escuela, hundidos en el pecado, en la miseria. Así como usted y yo estábamos antes, y no les hable que Jesús les puede salvar. Ya si ellos rechazan, ya si ellos le patean como me dijeron a mí, Dios está muerto, ese es un problema de ellos. Pero yo les cumplí en decirles, yo les mostré amor, hablándoles la verdad. La gente se enfrasca en sus propios problemas, se enfrasca en su propia religión y se le olvida que hay una humanidad perdiéndose. Hay gente que anda como haciendo el ridículo, como decía, subiendo montañas, pegándole regañadas al diablo o en avionetas. Hermano, Dios escogió la locura de la predicación para salvar al hombre. No, es que yo dejo que mi luz brille, no me meto con nadie, yo soy cristiano. No. Good for you, eso es entre usted y Dios, pero usted tiene que predicar el evangelio. Usted tiene que predicarle a Jesucristo.
Usted tiene que hablar, abrir su boca y decirle a esta humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Porque Jesucristo está a la puerta. Y ese costado, esa puerta en el costado es la iglesia, porque Jesucristo lo traspasaron en el costado y de ahí nació la iglesia. La iglesia es la portadora de buenas nuevas, es la columna y sostén de la verdad. Yo les digo a mis hijos ya están grandes. Arrepiéntete, arrepiéntete. Por el amor de Dios, arrepiéntete de tu pecado, de tu maldad, de tu inmundicia, de tu pecado. No pienses que porque eres hijo del pastor o hijo de los pastores ya la armaste. Necesitas vivir en rectitud, necesitas entregarle tu vida a Jesucristo. A mis alumnos, soy maestro de inglés también, ahí ya, a todos ya les di. Mi conciencia está limpia. No hay ni uno que no le hablé de Jesucristo. Le compartí la palabra de Dios. Le regalé su Nuevo Testamento todavía. Porque lo que yo tengo no es una religión, lo que yo tengo es una relación con Dios. Y mi Cristo tiene que ser compartido, proclamado. Usted no sabe. Hay gente que se quiere suicidar, hay gente que piensa, ya probó religiones, su religión no lo ha salvado, no le ha ayudado para nada. Hay gente que ha crecido, que sus padres son cristianos, pero ellos nunca jamás han tenido un encuentro personal con Jesucristo. El mal testimonio de los hermanos les han pedido. Piensan que el Dios de los cristianos es igual el Dios del Buda. Y necesitan saber que a pesar del mal testimonio de sus padres, Jesucristo les ama y Jesucristo no es como sus papás. Y si no se arrepienten de su pecado, perecerán. Perecerán. En el día final no van a decir, a ver, está el nombre, a ver, ¿cuál es tu nombre? Ah, tú eres el hijo del pastor. Ah, que tú por ser hijo del pastor la armaste. No. Ah, tú eres la hija, la nieta del hermano fulano de tal. No. Será un engaño, será una farsa eso, decir eso. Si no se arrepienten, van a perecer en sus pecados y se van a perder por una eternidad. Porque Jesús dijo, por de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Necesitamos construir un arca, pero según las medidas que Dios nos establece. Necesitamos proclamar a Jesucristo. Necesitamos a proclamarlo, a exponerlo, a enseñarlo, a evidenciarlo. Nunca se me va a olvidar cuando yo estaba en la cárcel. Y estaba una bola, eran puros incrédulos, yo era el único cristiano. Híjole, Señor. Imagínese, usted que tiene vecinos que son paganos, impíos, la lata que dan todos los fines de semana, imagínese teniéndolos las 24 horas. Vulgares, hablándonos de esta. Hasta el diablo le daba vergüenza lo que decían. Y yo le dije, Señor, soy el único cristiano aquí. Y el Señor me dijo, háblales tú, multiplícate tú, reprodúcete tú. Y comencé a hablarles de Cristo y se comenzaron a convertir. Les recuerdo, yo solo tenía 19 años.
Y comencé a hablar de Jesús. Y se comenzaron a convertir 1, 2. Ya después estábamos orando. Y cuando terminamos de orar, arrancaban la pornografía de sus lockers, de sus lugares. La arrancaban. Porque entraba conciencia de Dios en ese lugar. A veces nos quejamos y maldicemos la oscuridad. Ay, qué terrible es Altiplano. Ay, ese trabajo donde estoy. Ay, 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 esa escuela donde voy. Multiplícate. Predica. Abre tu boca y Dios la llenará. Y vas a ver el efecto de la predicación, el poder de la palabra para transformar. Por eso, hermano, yo no quiero andar en avionetas aventando aceite, ni haciendo el ridículo en una montaña. Yo creo en predicarle a una alma y que ese se convierta como aquel hombre gadareno, aquel endemoniado que llegó a Jesús. Esa gente ni quería a Jesús ahí, pero él iba por alguien. Y cuando le habló de Jesucristo, cuando Jesucristo, llegó a su vida y lo liberó, esa región fue cambiada. Porque ese hombre quería irse con Jesús y dijo, no, tranquilo, aquí te quiero a ti. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. ¿Cuándo fue la última vez que usted le contó a alguien cuán grandes cosas ha hecho el Señor por usted? ¿O se la pasa nomás quejando a los hermanos de la iglesia allá? Necesitamos proclamar a Jesucristo. Cuando alguien está enamorado, ¿de quién habla? El buen Brian nomás de Jackie habla. Cuando yo me convertí, hermano, hasta los pajaritos le hablaban de Cristo, hasta los árboles. A eso tenemos que rezar nuestro primer amor, donde ya no hablamos de los problemas, ya no nos importan los problemas, nos importa hablar de Jesús. Estamos enamorados de Jesús porque Él ha sido tan bueno con nosotros, tan maravilloso, tan excelente. Cuando hablas de Jesús, la atmósfera cambia, el ambiente cambia, las gentes cambian. Usted cambió, hermano, porque escuchó, alguien le habló de Jesús. Y si no le habló a alguien de Jesús, el Espíritu Santo le habló de Jesús. A mí me habló de Jesús a través de la Biblia, hermano. Yo me convertí leyendo la Escritura, pero me habló la Escritura de Jesús, el Espíritu Santo. Me trajo convicción de que yo era un pecador. Necesitaba salvación y esa salvación se encontraba en Jesucristo. Pongámonos de pie. Estamos en los últimos tiempos y necesitamos saber qué hacer. Lo peor que podemos hacer es jugar a la iglesia. Lo que menos debemos de hacer es pensar, tener nombre que estamos vivos, pero estemos muertos. Un muerto no se produce, un muerto no reproduce, un muerto hiere. Lo que menos debemos de estar haciendo es acomodándonos a la tierra, envolviéndonos en cosas que ni siquiera nos benefician. Yo no quiero que usted se pierda, hermano.
Yo no quiero que el día del final, yo no quiero que mis hijos se pierdan, no quiero que usted se pierda. Por eso le tengo que proclamar que si usted no tiene temor de Dios, no se va a preparar. Y si no se prepara, se va a perder con el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias por advertirnos, por revelarnos que esta tierra está reservada. Así como le advertiste a Noé que la tierra se estaba reservando para destrucción con agua, y cuando escuchó esa advertencia se llenó de temor por ti. Entendió que había encontrado gracia ante tus ojos. Nosotros entendemos que somos salvos por gracia, Señor, que tu gracia nos ha salvado, pero nos has salvado para algo, nos has dejado aquí en la tierra por algo, Señor, para construir un arca, para cuando el día venga, Señor, nos encuentres con un corazón, Señor, ansioso por tu venida, con una conciencia limpia delante de ti, delante de los hombres, con un buen testimonio y con una madurez alcanzada